Se dice que había una vez, en la antigua Grecia, un hombre que desafió las convenciones de su tiempo y se convirtió en una verdadera leyenda de la filosofía. Su nombre era Diógenes de Sinope, y su historia es la de un hombre que buscaba la verdad en la simplicidad y la virtud, en medio de la opulencia y la hipocresía de su época. Diógenes nació en la colonia jonia de Sinope, situada en la costa sur del Mar Negro, en el 412 a.C. Nada se sabe acerca de su infancia, excepto que era hijo de un banquero llamado Icesias. Ambos fueron desterrados por haber fabricado moneda falsa, pero Diógenes, en lugar de avergonzarse, se vanagloriaba de este pasado delictivo, y cuando alguien le preguntaba sobre su origen, él respondía con orgullo: «Soy Diógenes, hijo de Icesias, el falsificador». Con su actitud provocadora y desafiante hacia las convenciones sociales y culturales de su época, marcaría el futuro de su peculiar modo de vida y su inusual doctrina filosófica. Después de ser exiliado de su ciudad natal, se trasladó a Atenas, donde se convirtió en un discípulo de Antístenes, el más antiguo pupilo de Sócrates y fundador de la escuela cínica. En aquella época, durante el siglo V antes de nuestra era, Atenas era un auténtico centro cultural, donde el pensamiento político, el teatro y las artes, la filosofía y la ciencia, la arquitectura, junto con muchos otros aspectos del pensamiento, llegaron a su épico apogeo. En una curiosa coincidencia temporal, allí convergieron una serie de personajes históricos que aportaron a la ciudad una plenitud intelectual y artística únicas en la historia de la humanidad. En este contexto se produjo la llegada de Diógenes a la ciudad de Atenas. Diógenes acudía diariamente al gimnasio y santuario de Cinosargo, ubicado fuera de las murallas de la ciudad, y donde su maestro Antístenes impartía las enseñanzas a sus discípulos, procedentes en su mayoría de las clases más humildes de aquella sociedad. Diógenes pronto superó a su maestro, tanto en reputación como austeridad en el modo de vivir, fiel a su filosofía y en consonancia con sus ideas, decidió vivir como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza material extrema en una virtud, según su modo de entender la existencia. Se dice que vivía en una tinaja, o tal vez en un barril, y que esta era su casa. De día caminaba por las calles con una lámpara encendida, y cuando le preguntaban qué era lo que buscaba, respondía que intentaba encontrar hombres honestos. Sus únicas pertenencias eran un viejo manto para cubrirse, un zurrón vacío, un báculo o bastón para caminar, y un cuenco para comer y beber, pero aún consideraba que le sobraban cosas entre todas sus pertenencias. Un día, en uno de sus paseos por la ciudad, vio cómo un niño comía lentejas sobre un trozo de pan, y cuando terminó sus lentejas, bebió agua de una fuente, usando para ello sus manos, y entonces Diógenes pensó: «Este muchacho me ha enseñado que todavía tengo cosas superfluas. Si come sus lentejas sobre un trozo de pan, y cuando termina con ellas, bebe agua con sus manos, no necesito ni mi escudilla ni mi cuenco», y acto seguido los arrojó contra el suelo y siguió caminando sin mirar atrás. Diógenes caminaba descalzo durante todas las estaciones del año, dormía en los pórticos de los templos, envuelto únicamente en su manto, acurrucado en el interior de su vieja tinaja, comía solo lo necesario para sobrevivir, y creía que la verdadera felicidad se encontraba en renunciar a todas las comodidades y placeres mundanos. Diógenes era muy desafiante con las normas sociales y culturales de su época, y a menudo realizaba acciones escandalosas en público, con el fin de llamar la atención sobre la hipocresía y la superficialidad de la sociedad. Se cuenta que un día se estaba masturbando en el ágora, y quienes le reprendieron por ello, obtuvieron como única respuesta del filósofo una queja tan amarga como escueta. Diógenes les contestó: «Ojalá frotándome el vientre, también el hambre se extinguiera de una manera tan dócil y agradable». Otro relato decía que un personaje célebre y adinerado de la ciudad le invitó a un banquete que celebraba en su lujosa mansión, pero haciendo gran hincapié en que allí estaba prohibido escupir. Diógenes acudió al banquete, y después de comer y beber, hizo unas cuantas gárgaras para aclararse la garganta, y después le escupió directamente en la cara, alegando que no había encontrado otro lugar más sucio que este donde desahogarse. Los cínicos, seguidores de la filosofía cínica, muy en boga en aquella época, y cuyo mayor exponente era el propio Diógenes, eran conocidos por desafiar y burlarse de las normas sociales y culturales establecidas. Creían que la mayoría de estas normas eran artificiales, y que éstas conducían de forma irremediable a la hipocresía y la infelicidad. A menudo se burlaba de los filósofos académicos de su tiempo, argumentando que sus teorías y discusiones abstractas carecían de toda relevancia práctica.
Diógenes creía que la filosofía debería ser una forma de vida útil, en lugar de un estéril ejercicio intelectual. Promulgaba la liberación de las ataduras materiales y sociales, y con frecuencia realizaba acciones provocadoras, con la intención de poner de manifiesto la incongruencia de estas normas. Diógenes era contemporáneo de Platón, y ambos vivían en Atenas, pero era muy crítico con sus ideas, no compartía en absoluto su filosofía, y se burlaba de sus enseñanzas. En una ocasión, cuando Platón explicaba la definición de su maestro Sócrates de lo que era un hombre, describiéndolo como un ser bípedo e implume, por lo cual había sido bastante elogiado por la audiencia, Diógenes desplumó con rapidez un gallo que había traído en su zurrón, y ante el asombro de los discípulos y del mismo Platón, lo soltó en medio de la academia. Entonces, con actitud altiva y desafiante, se dirigió a Platón con estas palabras: «Querido Platón, aquí te traigo un hombre tal y como tú lo describiste». Diógenes se partía de risa, doblándose sobre sí mismo, provocando la sorpresa y las carcajadas de toda la concurrencia, quedando Platón boquiabierto y avergonzado. Las anécdotas que se atribuyen a este curioso personaje son numerosas. En una de ellas se cuenta que cuando Diógenes asistía a los baños públicos, se encontraba siempre con un citarista al que todo el mundo despreciaba y criticaba. Pero Diógenes siempre lo saludaba con respeto, incluso con cierta admiración, a lo que algún curioso le preguntó por qué saludaba al citarista, con lo mal que tocaba, a lo que Diógenes le respondió: «Porque toca y canta tal y como es, pero no roba a nadie». Así fue pasando día tras día, y al citarista, despreciado por todos, Diógenes siempre saludaba, creando incluso una frase a propósito: «Dios te guarde, gallo», expresión que usaba para saludarlo. El citarista siempre le devolvía el saludo, pero cierta vez le preguntó el motivo por el cual lo llamaba así, a lo que Diógenes le contestó: «Porque eres como los gallos, cuando cantas haces levantar a todo el mundo de tu lado». En otra ocasión, Diógenes estaba lavando unas hierbas para comerlas cuando se topó con Aristipo, un filósofo alumno de Sócrates, a quien Diógenes llamaba el perro real, y éste le dijo: «Si supieras tratar adecuadamente con los hombres, no estarías lavando estas hierbas», a lo que Diógenes respondió: «Y si tú hubieras aprendido a prepararte esta comida, no solicitarías el favor de los palacios de los tiranos». Según la leyenda, en un viaje que Diógenes realizó a la isla Egina, fue capturado por unos piratas y vendido como esclavo. Cuando fue puesto a la venta le preguntaron qué era lo que sabía hacer, y respondió: «Yo solo sé mandar, comprueba si alguien desea comprar un amo». Fue comprado por un tal Geníades de Corinto, quien le devolvió la libertad y lo convirtió en tutor de sus 2 hijos. Diógenes pasó el resto de su vida en Corinto, donde se dedicó enteramente a predicar sus doctrinas. Fue allí donde conoció a Alejandro Magno durante la celebración de unos Juegos Olímpicos. Se dice que una mañana, mientras Diógenes se hallaba absorto en sus pensamientos y tomando el sol fuera del gimnasio, que estaba en las afueras de Corinto, repentinamente se produjo un gran ajetreo. La gente estaba excitada y decían que el rey Alejandro Magno había llegado a ese preciso lugar donde se encontraba Diógenes descansando. Tal era la fama que tenía Diógenes, que el propio Alejandro estaba interesado en conocer al famoso filósofo. Antes de que Diógenes pudiera saber qué ocurría, se vio rodeado por un montón de ciudadanos de Corinto y se produjo el encuentro. Entonces llegó Alejandro acompañado de su escolta y de muchos hombres más. Alejandro Magno se puso frente a él y dijo: «Soy Alejandro», a lo que Diógenes respondió: «Y yo soy Diógenes, el perro». Hubo murmullos de asombro ante la sorprendente respuesta del filósofo, pues nadie se atrevía a hablar así al rey. Alejandro preguntó: «¿Por qué razón te llaman Diógenes el perro?», a lo que Diógenes le respondió: «Porque alabo a los que me dan, ladro a los que no me dan, y a los malos les muerdo». De nuevo hubo más murmullos, pero Alejandro no se dejó inmutar por estas respuestas, y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Pero Diógenes, sin inmutarse, le contestó: «Quítate de donde estás, que me tapas el sol». En ese momento se produjo una exclamación generalizada entre todos los presentes, ante una petición tan pobre a un hombre que todo lo podía dar. Alejandro, sorprendido, le preguntó: «¿No me temes?», a lo que Diógenes le contestó con gran aplomo con otra pregunta: «Gran Alejandro, ¿te consideras un buen o un mal hombre?». A lo que Alejandro le respondió: «Me considero un buen hombre», por lo que Diógenes le dijo: «Entonces, ¿por qué habría de temerte?». Toda la gente se escandalizó, pero Alejandro pidió silencio y dijo: «¿Sabéis qué os digo a todos?
que si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes, y entonces la multitud quedó en silencio. Estando Diógenes ya casi al final de su vida, una persona le preguntó por el motivo de que caminara tanto cada día, pues ahora ya estaba muy cerca del final de sus días, casi llegando a la meta. ¿No deberías ir más despacio, o incluso detenerte a descansar?, le preguntó, y Diógenes le replicó: si tú mismo estuvieras en el final de una carrera, y tuvieras la meta ya muy cerca, ¿qué harías? ¿Irías más despacio, o tal vez acelerarías el paso? Pues eso es lo que yo hago. A Diógenes lo apodaron el perro, con la clara intención de insultarle con un epíteto tradicionalmente despectivo, pero el paradójico Diógenes halló muy apropiado el calificativo, y se enorgullecía de él. Había hecho de la desvergüenza uno de sus principales distintivos, y el emblema del perro le pareció muy adecuado a la hora de defender su conducta. Se consideraba a sí mismo como un perro, por la indiferencia en su manera de vivir, por la impudicia a la hora de hablar o actuar en público, por la capacidad de ser un buen guardián a la hora de preservar los principios de su filosofía, y finalmente, por la facultad de saber distinguir perfectamente los amigos de los enemigos. Estas eran las cualidades que según él compartía con los perros. Diógenes decía irónicamente de sí mismo, que en todo caso, era un perro de los que reciben muchos elogios, pero con el que ninguno de los que lo alaban quiere salir a cazar. Se cuenta que estando Diógenes en mitad de un banquete, algunos invitados comenzaron a arrojarle huesos como si de un perro se tratara. Entonces Diógenes se les plantó enfrente y comenzó a orinarles encima, tal y como hubiera hecho un perro. También le gritaron llamándole perro en varias ocasiones mientras comía, sentado delante de su tinaja en el ágora, pero él siempre les contestaba: perros vosotros, que me rondáis como tales mientras como. Con la misma dignidad respondió en una ocasión al mismísimo Platón, que le había lanzado el mismo improperio, contestándole: sí, ciertamente soy un perro, pues regreso una y otra vez junto a aquellos que me vendieron. Sobre la muerte de Diógenes circularon muchas versiones. Según una de ellas, murió de un cólico provocado por la ingestión de un pulpo vivo. Por otra parte, algunos afirman que murió al caerse de un caballo, otros dicen que falleció tras ser mordido en un tendón, por uno de los perros entre los que trataba de repartirse la comida. También se decía que sus últimas palabras fueron las siguientes: cuando me muera, echadme a los perros, ya estoy acostumbrado. Gracias por acompañarnos en este relato y hasta pronto.